¿Alguna vez te has sentido insuficiente? Como si no fueras lo bastante fuerte para enfrentar lo que la vida pone delante de ti. En un mundo que constantemente exige perfección, muchas mujeres cargan con el peso de aparentar fortaleza, mientras por dentro luchan con inseguridades profundas. Pero la verdadera fuerza no nace del esfuerzo humano, sino de una fuente eterna. Isaías 40:31 nos lo recuerda con poder. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa no solo consuela, sino que revela la clave para convertirte en una mujer verdaderamente fuerte y poderosa. Te mostraremos cómo permitir que Dios moldee tu carácter, transforme tus debilidades y te levante en medio de las pruebas. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Ser fuerte no significa no llorar. No significa tenerlo todo bajo control. No significa fingir que nada duele. Ser fuerte es aprender a caer de rodillas y encontrar en esa rendición el comienzo de un poder real. Muchas mujeres viven creyendo que deben demostrar fortaleza a través del silencio, de la resistencia, de la autosuficiencia. Han sido entrenadas para cargarlo todo sin mostrar grietas, sin pedir ayuda, sin reconocer su cansancio. Pero esa no es la fuerza que Dios quiere para ti. La verdadera fortaleza no se construye desde la autosuficiencia humana, sino desde una dependencia profunda en el poder de Dios. Por eso, el apóstol Pablo pudo escribir en segunda a los Corintios 12:9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración no es solo un consuelo para momentos difíciles, es una revelación del origen real de la fuerza espiritual. Es allí, en el punto de tu rendición, donde comienza tu empoderamiento divino. Dios nunca pidió que fueras perfecta, nunca exigió que fueras invulnerable. Él conoce tu corazón, tu historia, tus luchas internas, tus noches de llanto oculto, y aún así te llama poderosa, no por lo que tú puedes hacer sola, sino por lo que Él puede hacer a través de ti. En Isaías 40:29-31 encontramos una promesa que transforma la manera en que entendemos la fortaleza. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la fuerza que permanece, la que no depende del cuerpo, del estado emocional, ni de las circunstancias. La fuerza que viene del cielo. A lo largo de la historia bíblica, las mujeres que fueron usadas poderosamente por Dios no fueron elegidas por su preparación humana, sino por su disposición a confiar. No fue el talento de Esther lo que cambió el destino de su pueblo, fue su obediencia, su entrega, su disposición a decir si perezco, que perezca, sabiendo que su causa estaba en manos de Dios. No fue la estrategia de Ana lo que le dio un hijo en medio de su esterilidad. Fue su clamor, su fe persistente, su corazón derramado ante el altar. Cada una de ellas descubrió que la fortaleza no se encontraba en mostrarse fuertes ante el mundo, sino en postrarse ante Dios. Lo mismo sucede contigo. Tu mayor fuerza no se activa cuando te enfrentas sola a la tormenta, sino cuando decides dejar de luchar con tus propias manos y permites que sea Dios quien pelee por ti. Muchas veces confundimos el control con la fuerza. Pensamos que mientras más podemos manejar, organizar y resolver, más fuertes somos. Pero eso solo genera agotamiento, ansiedad, frustración, porque lo que intenta ser controlado por la carne termina
esclavizando al alma. No fuiste creada para cargarlo todo. Fuiste creada para caminar en compañía de un Dios que sostiene, que guía, que renueva. Jesús mismo lo expresó en Mateo 11, 28 a 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué pasaría si hoy decidieras soltar lo que tanto has querido manejar sola? ¿Qué pasaría si comenzaras a vivir desde la gracia, no desde el esfuerzo? Existe una fortaleza que no ruge, que no impone, que no grita. Es una fortaleza silenciosa pero imparable. Es la que se construye cuando una mujer aprende a esperar en Dios, a consultar con Él antes de actuar, a orar antes de responder, a meditar en la palabra antes de tomar decisiones. Esa mujer no necesita la validación del mundo porque ha sido validada en lo secreto por su Creador. No necesita demostrar quién es porque ya sabe a quién pertenece. No necesita competir porque ha entendido que su propósito es único e irrepetible. Esa es la mujer fuerte que Dios está formando en ti. Una mujer que no se doblega ante el miedo porque camina de la mano de la fe. Una mujer que no vive para complacer a todos, sino para agradar al único que conoce su alma por completo. Una mujer que sabe que su poder no viene de lo que tiene, sino de lo que ha recibido desde lo alto. Recordemos la historia de María, la madre de Jesús. Una joven que no tenía posición, ni títulos, ni poder humano, pero tenía algo que el cielo valoró por encima de todo: disposición. Cuando el ángel le anunció su llamado, su respuesta fue: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esa respuesta no vino de una mujer débil, sino de una mujer fuerte, fortalecida en su fe, sostenida por su confianza. María no entendía todo lo que le esperaba, pero sabía en quién confiaba. Esa es la raíz de la verdadera fortaleza. No necesitas entender cada paso, solo necesitas creer en aquel que guía tu camino. Hoy quizás estás enfrentando batallas internas que nadie conoce. Tal vez has tenido que ser fuerte para los demás, mientras por dentro sientes que te estás rompiendo. Quizás has llorado a solas, sintiendo que no puedes más, pero aún así te levantas cada mañana. Eso también es fortaleza. Pero Dios no quiere que te mantengas sobreviviendo. Él quiere que vivas en plenitud, que te fortalezcas en Él, que intercambies tu cansancio por su descanso, que reconozcas que en su presencia hay renovación, dirección y un poder que no se agota. Como dice Salmo 73, 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios te está llamando a vivir desde su poder, no desde tu esfuerzo. No tienes que fingir que todo está bien. Puedes acercarte tal como estás, con tu fragilidad, con tu caos, con tus dudas. Él no te rechaza. Al contrario, Él se especializa en usar lo que el mundo desecha. En 1 Corintios 1, 27 a 28 leemos: Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios no busca mujeres perfectas, busca corazones dispuestos. No busca autosuficiencia, busca entrega. No busca fachada, busca profundidad. La mujer fuerte y poderosa que Dios está formando en ti no necesita gritar para ser escuchada, ni luchar para ser vista. Ella se vuelve imparable porque ha aprendido a depender de la fuente inagotable. Ha comprendido que sus lágrimas no son señal de debilidad, sino parte del proceso de sanidad. Que sus caídas no la descalifican, sino que la enseñan a caminar con humildad. Que sus momentos de silencio pueden ser los escenarios donde el Espíritu Santo habla más claro. Porque es ahí, en lo íntimo, donde Dios reconstruye lo que otros han roto, donde Él fortalece lo que parecía perdido.
donde revela el poder oculto que lleva dentro de ella. Cada vez que el enemigo quiera convencerte de que estás sola, recuerda que no peleas con tus armas. Recuerda que no estás llamada a sostener tu vida en tus manos, sino a ponerla en las de aquel que nunca falla. En Éxodo 14:14. Dios declara algo que debería ser tu escudo diario. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la fuerza que no se ve, pero que mueve montañas, la que viene de confiar, incluso cuando no hay señales. La que nace de una fe que ha sido refinada en el fuego. La que no necesita reconocimiento, porque ya ha sido afirmada desde el cielo. Si hoy estás cansada, frustrada o confundida, no es el fin. Es el lugar perfecto para empezar de nuevo, pero esta vez no desde tus fuerzas, sino desde su gracia. No desde lo que tú puedes lograr, sino desde lo que Él ha prometido hacer en ti. No estás llamada a demostrar tu fuerza al mundo. Estás llamada a reflejar su poder en medio de tu humanidad. La mujer fuerte no es la que nunca cae, es la que se levanta sabiendo que Dios es quien la sostiene. A lo largo de este proceso tal vez perderás cosas que pensabas esenciales, relaciones, hábitos, formas de pensar, pero lo que Dios te dará a cambio será mucho más valioso. Una identidad firme, una paz que no depende de circunstancias y una fortaleza que no se derrumba. Tal vez aún no te ves como una mujer fuerte, pero Dios ya te llama así. Porque Él no te ve por lo que fuiste, sino por lo que estás destinada a ser. Él te mira y ve una guerrera, ve una líder, ve una intercesora, ve una hija suya capacitada para transformar su entorno. Tu fuerza no se mide por cuánto resistes, sino por cuánto confías. Por cuántas veces has vuelto al altar cuando nadie te veía. Por cuántas veces has perdonado cuando era más fácil odiar. Por cuántas veces decidiste seguir creyendo, aún cuando todo a tu alrededor te decía que te rindieras. Esa es la mujer que el cielo reconoce. Esa es la mujer que el enemigo teme. Y esa eres tú. Tu historia no ha terminado. El quebranto no es tu identidad. Tu cansancio no define tu capacidad. Dios está contigo y eso lo cambia todo. En este momento, ahí donde estás, Él quiere recordarte que su gracia es suficiente, que su poder en ti es mayor que cualquier debilidad, que no necesitas serlo todo porque ya tienes al que lo es todo. Y si aún te preguntas cómo ser verdaderamente fuerte, la respuesta sigue siendo la misma. No intentes hacerlo sola. No te apoyes en tu propio entendimiento. No pongas tus fuerzas en el esfuerzo humano. Apóyate en aquel que sostiene el universo con su palabra. Ríndete. Y en esa rendición descubrirás el poder más extraordinario que existe. El poder de una mujer que depende de Dios. Hay heridas que no se ven, pero que pesan. Cicatrices que no sangran, pero que siguen gritando en lo más profundo del alma. Marcas que la vida ha dejado en lo secreto y que muchas veces se han convertido en una prisión emocional difícil de romper. Cuando una mujer ha atravesado por rechazos, abandonos, traiciones o pérdidas, tiende a construir muros. Muros que supuestamente la protegen, pero que terminan aislándola del propósito que Dios ha trazado para ella. Esos muros, aunque fueron creados por necesidad, se vuelven obstáculos espirituales que impiden avanzar, amar con libertad, confiar con plenitud y caminar con autoridad. Pero el Dios que te formó en el vientre de tu madre no solo ve lo que está dañado, también ve lo que puede ser restaurado. Él no te define por lo que otros hicieron contigo. No te define por tus errores, ni por las heridas que recibiste. Él te llama por tu nombre. Y ese nombre lleva un destino que ninguna herida puede borrar. La transformación espiritual no comienza cuando la herida desaparece, sino cuando decides permitir que Dios use esa herida como instrumento para edificarte. No se trata de negar el dolor ni de fingir que nunca pasó.
Se trata de dejar que la luz de la palabra penetre en ese lugar oscuro y lo convierta en un punto de partida para algo nuevo. En el Salmo 147, 3, se declara una verdad poderosa. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa sanidad no es instantánea, pero es segura. Es un proceso que Dios inicia cuando ve un corazón dispuesto, aunque esté roto. Él no necesita perfección, solo disposición. Donde hubo llanto, Él puede traer gozo. Donde hubo vergüenza, Él puede traer honra. Donde hubo abandono, Él puede plantar presencia. Cuando miramos la Escritura vemos que Dios siempre ha trabajado con corazones quebrantados. Mujeres que fueron marcadas por el desprecio, la infertilidad, la soledad, la vergüenza, y aún así fueron elegidas, fueron llamadas, fueron restauradas. La Biblia no oculta las heridas de sus personajes. Las revela como evidencia de que la gracia no excluye a los rotos, sino que los incluye con propósito. En el primer libro de Samuel encontramos a Ana, una mujer afligida por años de esterilidad, ridiculizada por su rival, incomprendida por su esposo y hasta malinterpretada por el sacerdote. Su corazón estaba cargado de angustia, pero en lugar de quedarse en su amargura, decidió derramar su alma ante Dios. Y en ese acto de entrega silenciosa comenzó una transformación. Su oración no solo cambió su historia, sino que abrió paso al nacimiento del profeta Samuel, uno de los líderes espirituales más importantes de Israel. Dios no desperdicia ninguna herida. Cada dolor tiene el potencial de ser una puerta hacia una dimensión más profunda de fe y de dependencia espiritual. Pero es necesario entender que esa transformación no sucede mientras seguimos definiéndonos por lo que nos pasó. El enemigo quiere que recuerdes tus errores, que repitas las voces que te dijeron que no valías nada, que creas que tu pasado te ha invalidado. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. En Isaías 43, 18 a 19 leemos: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Este versículo no es solo una promesa futura, es una proclamación presente. Dios está haciendo algo nuevo en ti y lo está haciendo a partir del mismo lugar donde fuiste herida. Hay un poder misterioso y profundo que opera cuando una mujer rinde su dolor ante Dios, porque al hacerlo lo que antes era un peso se convierte en una plataforma. Lo que antes era una cadena se transforma en una llave. Lo que antes fue una derrota se convierte en un testimonio viviente de la redención. En la historia de la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, vemos a una mujer marginada por su pasado, 5 matrimonios rotos y una vida marcada por el rechazo social. Pero fue a ella a quien Jesús eligió para revelarle que Él era el Mesías. Y fue a través de ella que toda una ciudad escuchó el mensaje de salvación. Jesús no la evitó, no la condenó, no la definió por sus errores. La miró con compasión, le habló con verdad y la restauró con poder. Ella llegó al pozo con vergüenza y se fue con propósito. Dios no espera que superes tus heridas sola. Él está dispuesto a entrar en ese lugar profundo donde otros solo señalaron pero no sanaron. En Hebreos 4:16 se nos recuerda que nuestro sumo sacerdote no es ajeno a nuestro dolor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús comprende lo que duele. No solo lo comprende, lo carga contigo. Él fue despreciado, rechazado, herido. No solo para salvarte, sino para acompañarte en tu proceso de sanidad. Y en ese acompañamiento Él te llama a dejar de esconder tus cicatrices y a permitir
que sean evidencia del poder de la gracia. Cuando una mujer decide sanar con Dios, comienza a ver sus heridas de manera diferente. Ya no son la marca del fracaso, sino la señal de que sobrevivió, de que se levantó, de que Dios no la dejó caída. Esa nueva perspectiva renueva la mente. Y la renovación de la mente cambia la dirección de la vida. En Romanos 12:2 está escrito: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación no ocurre cuando seguimos rumiando el pasado, sino cuando lo sometemos a la luz del presente eterno de Dios. Él no te diseñó para vivir encadenada a lo que fuiste. Te diseñó para caminar hacia lo que puedes llegar a ser. Hay mujeres que han sido heridas por palabras que las marcaron desde niñas, palabras que sembraron inseguridad, rechazo o inferioridad. Pero la palabra de Dios tiene más autoridad que cualquier voz humana. Si Dios dice que eres amada, nadie puede declarar lo contrario. Si Él te llama hija, ningún abandono puede robarte tu identidad. Si Él te eligió, ninguna caída puede descalificarte. Es necesario reemplazar la narrativa del dolor por la verdad eterna. Y esa verdad se encuentra en cada página de la Escritura. Como dice el Salmo 119, 50. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. El enemigo querrá que creas que nunca serás libre, que lo que te hicieron te marcó para siempre. Pero Dios quiere que sepas que el poder de su Espíritu puede restaurar lo que parecía irrecuperable. Ezequiel 36, 26 lo proclama con claridad. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No es un cambio superficial, es una reconstrucción total desde adentro. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de permitir que lo que pasó sea redimido por aquel que todo lo puede. No se trata de borrar el pasado, sino de reinterpretarlo a la luz de la cruz. En el plan de Dios, cada herida puede convertirse en parte de tu llamado. No fuiste herida para quedar en ruinas. Fuiste herida para ser reconstruida con propósito. Él te quiere levantar, no solo para que vivas libre, sino para que seas instrumento de libertad para otras. Dios no levanta mujeres para que se escondan, sino para que brillen. No para que se queden en el lamento, sino para que proclamen victoria. Por eso, cuando Jesús resucitó, se presentó primero ante mujeres, no ante los líderes religiosos, ni ante los discípulos más valientes. Lo hizo con mujeres que habían llorado, que habían sido despreciadas, pero que ahora estaban listas para llevar el mensaje de vida. Dios no está esperando a que estés completamente restaurada para usarte. Él te empieza a usar desde el momento en que decides confiar. Porque la fe abre puertas que la lógica no puede entender. La fe transforma escombros en altares. Y cuando una mujer elige creer en medio del dolor, el cielo se mueve. Esa fe no niega la herida, pero tampoco le entrega la última palabra. Esa fe reconoce la debilidad, pero exalta al Dios que fortalece. La sanidad interior es un proceso sagrado. No ocurre en un solo momento, pero sí comienza con una sola decisión: permitir que Dios entre. Entrarás a ese proceso con las manos vacías, pero saldrás con identidad renovada, con visión clara y con una fuerza que ya no depende de ti. No estás sola en tu lucha. El Espíritu Santo camina contigo, te guía, te consuela, te levanta. Él no se cansa de ti, no se decepciona de ti, no se aparta cuando flaqueas. Al contrario, en los momentos más oscuros es cuando más cerca está. Dios está reconstruyendo tu interior, está arrancando las raíces del pasado que te impedían florecer, está sanando las grietas ocultas que debilitaban tu carácter, está eliminando las voces internas que contradecían su verdad, y lo está haciendo con
paciencia, con amor, con poder. Porque Él no solo quiere que seas libre del pasado, sino que te conviertas en una evidencia viva de que ninguna herida es más grande que su redención. Tú no eres lo que te hicieron, no eres lo que perdiste, no eres lo que otros dijeron de ti. Eres una mujer en proceso de restauración. Y ese proceso, aunque a veces duela, está moldeando una fuerza que no puede ser destruida. Dios no está simplemente reparando lo que se rompió, está creando algo nuevo, algo mejor, algo que no puede ser explicado por el esfuerzo humano, sino por la intervención divina. No temas tus heridas, no las escondas, no les temas. Permite que Dios las use para manifestar su gloria, como el alfarero que no desecha el barro quebrado, sino que lo vuelve a formar con manos firmes y ojos llenos de propósito. Así te está formando Él. Así está construyendo en ti una mujer fuerte, poderosa y lista para avanzar. Una mujer puede tener belleza, influencia y carisma. Puede destacar en lo que hace, conquistar metas, alcanzar reconocimiento y aún así vivir rota por dentro. Porque ninguna de esas cosas garantiza plenitud. Ninguna llena el vacío de no saber quién eres en realidad. Cuando una mujer desconoce su identidad en Dios, se vuelve vulnerable a las voces externas. Vive dependiendo de la validación ajena, adaptando su valor a las miradas, a los comentarios, a los aplausos o a la aprobación pasajera. Y lo que no sabe es que mientras más se adapta a lo que otros esperan, más se aleja de lo que Dios diseñó. La mujer poderosa no es la que impresiona al mundo, sino la que ha sido afirmada en lo secreto por el Padre, la que no necesita que la definan porque ya ha sido nombrada por aquel que no comete errores. La identidad en Cristo no se construye con esfuerzo humano. Se revela a través de la palabra y se afirma en la intimidad con Dios. Desde el principio la identidad ha sido el blanco favorito del enemigo. En el jardín del Edén, la primera tentación no fue solo sobre comer un fruto prohibido, sino sobre cuestionar quién era Eva delante de Dios. La serpiente no solo engañó, también sembró dudas sobre el valor y el lugar que Dios había dado. Y esa misma estrategia sigue activa, porque si el enemigo logra confundir tu identidad, también limitará tu autoridad. Una mujer que no sabe quién es, no sabrá lo que puede hacer. Una mujer que vive buscando aprobación, no ejercerá el poder que ya le ha sido dado. Pero la Escritura es clara. En Efesios 1, 4 a 5 se declara que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y predestinados para ser hijas aceptadas y amadas. Ese es tu punto de partida. No es lo que logras lo que te define, es lo que ya eres en Cristo. El mayor error es creer que la identidad se basa en lo que haces o en lo que otros perciben. Si tu valor depende de tu imagen, de tu desempeño, de tu estatus o de tu historia, entonces estás edificando sobre arena. Y tarde o temprano, esa estructura se derrumba. Por eso Jesús enseñó que el que escucha sus palabras y las pone por obra es como quien edifica sobre la roca. La identidad sólida no se derrumba con críticas, ni se eleva con elogios, se mantiene firme, porque está enraizada en una verdad que no cambia. En Juan 1:12 leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa identidad no se negocia, no se modifica, no se pierde por las temporadas difíciles. Ser hija de Dios no es un sentimiento, es una posición espiritual irrevocable. El enemigo usará cualquier circunstancia para atacar esa verdad. Lo hará a través del rechazo, del abandono, de las comparaciones o de la culpa. Pero una mujer que ha sido afirmada en Cristo ya no vive desde la carencia, sino desde la plenitud. No necesita imitar a otras, porque ha descubierto que su diseño es único.
No teme ser rechazada, porque ya ha sido aceptada por aquel que importa. No se deja manipular por la opinión ajena, porque ha sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa. En Gálatas 3:26 se afirma que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa verdad es el fundamento de una fuerza que no se tuerce ante la presión del entorno. La Biblia muestra con claridad cómo Dios afirma la identidad antes de liberar el propósito. A Moisés no lo envió a liberar a Israel sin antes revelarse como el yo soy y afirmar quién estaría con él. A Gedeón, que se veía como el menor de su familia y sin capacidad alguna, lo llamó varón esforzado y valiente, incluso antes de que hiciera algo para merecerlo. A María, la madre de Jesús, le habló a través del ángel con palabras que la llenaron de gracia y favor, antes de que enfrentara la dura misión de cargar con un embarazo milagroso en medio de una sociedad que no entendería. Dios no te llama por lo que ves en el espejo, te llama por lo que ha depositado en ti desde la eternidad. Tu identidad en Cristo es anterior a tu historia, es más fuerte que tus caídas, es más alta que tu opinión de ti misma y es inmune a la inestabilidad del mundo. La mujer fuerte no es la que se ve perfecta, es la que ha dejado de buscar su valor en la aceptación social. Es la que ha dejado de cambiar su esencia para encajar. Es la que, aunque atraviesa luchas internas, no negocia su posición espiritual. Ha aprendido a mirar hacia arriba cuando todo alrededor quiere hundirla. Ha aprendido a recordar quién es cuando la vida intenta decirle lo contrario. En 1 de Pedro 2:9 se encuentra una declaración que cambia la percepción. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No se trata de un título simbólico, se trata de una posición eterna que transforma el modo en que vives, hablas, piensas y enfrentas cada batalla. La crisis de identidad espiritual es uno de los ataques más sutiles y destructivos. Porque cuando una mujer se desconecta de su fuente, comienza a construirse sobre imágenes que el mundo impone. Y esas imágenes son inestables, efímeras, engañosas. La mujer que fundamenta su valor en la belleza externa, en el éxito profesional, en la maternidad, en la aprobación masculina o en su rol dentro de una comunidad, inevitablemente caerá en el desgaste, porque nada de eso puede sostener el alma. Solo la verdad de Dios puede hacerlo. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Esa declaración aplica también para ti. Él no solo sabe quién eres, Él definió quién eres. No hay error en su diseño, no hay accidente en tu existencia. Hay propósito desde la concepción. Una mujer poderosa ha sido confrontada con esta verdad y ha decidido abrazarla, aunque al principio no la entendiera completamente. Porque la fe no siempre inicia con claridad, pero sí con decisión. Cuando eliges creer lo que Dios dice de ti, comienzas a deshacer las mentiras que se habían anclado en tu mente. Dejas de verte como una fracasada y comienzas a caminar como heredera. Dejas de compararte y comienzas a avanzar a tu propio ritmo. Deja de temer al rechazo y comienzas a disfrutar la libertad de ser auténtica. Esa transformación no sucede por sentirte más fuerte. Sucede cuando entiendes que ya lo eres en Cristo, aunque todavía estés en proceso. Las mujeres que Jesús llamó no eran admiradas por la sociedad. Muchas de ellas eran despreciadas, invisibles o malinterpretadas, pero Él las miró con una visión distinta. No las vio por su pasado, sino por su valor eterno. No las vio por su apariencia, sino por su alma. Y en ese encuentro con la mirada divina,
Ellas comenzaron a ver una nueva versión de sí mismas, la que siempre había estado en el corazón de Dios. Así obra el Espíritu Santo. Te confronta, te afirma, te transforma, no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. La verdadera identidad no es una máscara, es un reflejo del cielo. El apóstol Pablo expresó en Gálatas 2:20 una verdad que sostiene esta revelación. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando esa verdad se hace real, todo cambia. Ya no vives para complacer expectativas humanas. Ya no te defines por tus logros. Ya no necesitas demostrar nada, porque sabes que Cristo en ti es suficiente. Sabes que su presencia es tu herencia. Sabes que su palabra tiene la última palabra sobre tu vida. Una mujer puede pasar años luchando por sentirse valiosa sin darse cuenta de que el valor no se consigue, se reconoce. El oro no es valioso porque alguien lo diga, sino porque lo es en esencia. Así eres tú para Dios. No importa cuántas veces hayas sido ignorada, reemplazada o criticada. El cielo te ha definido como valiosa, escogida, apartada para cosas grandes. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso significa que fuiste diseñada con intención. Cada rasgo, cada talento, cada detalle de tu ser fue pensado con amor eterno. Dios no está esperando a que te transformes para llamarte poderosa. Él ya lo hizo. Porque su llamado no depende de tu estado actual, sino de su propósito eterno. Él te llama fuerte. Aunque aún te sientas débil, te llama luz. Aunque sientas que estás en sombras, te llama suya. Aunque el mundo haya intentado apropiarse de tu identidad. La mujer poderosa no es la que ignora sus fallas, sino la que no permite que esas fallas definan su nombre. Porque sabe que su identidad está escondida en Cristo y que allí no hay condenación. Colosenses 3:3 lo resume con una claridad espiritual impactante. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la fuente de toda fuerza, la raíz de toda seguridad, el origen de toda autoridad. Una mujer que entiende esto ya no camina en temor, sino en revelación. Ya no vive reaccionando al rechazo, sino respondiendo al llamado. Ya no se doblega ante la crítica porque se sostiene en la verdad que no cambia con las temporadas. Esa verdad es tu escudo, es tu espejo, es tu sello. Cuando una mujer abraza su identidad en Cristo, se vuelve imparable, no porque no tenga lucha, sino porque ya no está atada al veredicto de otros. Ya no es esclava del pasado, ya no se pierde en la comparación. Ha encontrado su lugar, ha escuchado su voz, ha sido afirmada por Dios. Y esa afirmación vale más que 1000 opiniones. Hay batallas que no se ganan con fuerza física ni con argumentos emocionales. Hay decisiones que no se resuelven con voluntad, sino con discernimiento. Hay momentos en la vida de toda mujer donde la clave no está en cuánto puede resistir, sino en cuánto sabe entender los tiempos, las palabras, los silencios y la dirección de Dios. Porque la mujer verdaderamente fuerte no es la que se lanza sin pensar, ni la que reacciona por impulso, ni la que habla primero y ora después. La mujer fuerte es aquella que ha aprendido a consultar al cielo antes de moverse en la tierra, la que ha desarrollado una sensibilidad espiritual tan profunda que puede oír lo que otros ignoran, ver lo que otros no perciben y actuar cuando otros solo reaccionan. Esa sabiduría no se adquiere con los años, se adquiere con intimidad. No nace de la experiencia humana, sino de la comunión con el Espíritu Santo.
En Proverbios 4:7 está escrito: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este mandato no es un consejo decorativo, es un principio espiritual que sostiene la vida de una mujer que no quiere ser arrastrada por las circunstancias, sino guiada por la verdad, porque el mundo hoy exalta la rapidez, la exposición, la reacción inmediata, la voz más fuerte, la presencia más visible, pero la sabiduría espiritual se mueve en otro ritmo. Ella no grita, no se impone, no compite, pero transforma desde lo invisible, protege, dirige, edifica. Una mujer que posee esta sabiduría puede caminar entre tinieblas sin confundirse, puede tomar decisiones complejas con paz, puede esperar sin desesperar y hablar con autoridad sin levantar la voz, porque no actúa desde su carne, sino desde la verdad que habita en ella. La sabiduría espiritual es revelación, pero también es formación. Dios la entrega a quienes la buscan con humildad, pero también la perfecciona a través de la obediencia. No se trata de acumular conocimiento, se trata de conocer su voz. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de caminar con aquel que sí las tiene. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa no es una ilusión optimista, es una llave directa al trono de Dios. No hay barrera para recibir sabiduría cuando hay disposición, pero quien la recibe también asume la responsabilidad de usarla correctamente. La mujer que vive bajo sabiduría espiritual no se mueve por lo que siente, sino por lo que Dios le revela. No toma decisiones por presión externa, sino por dirección interna. No se deja seducir por lo inmediato, porque ha aprendido a valorar lo eterno. Esa sabiduría la guarda del engaño disfrazado de oportunidad, del elogio disfrazado de manipulación, del consejo disfrazado de confusión, porque el Espíritu de Dios no solo enseña, también alerta, no solo inspira, también redarguye. Y cuando una mujer aprende a obedecer esa voz que corrige, su vida comienza a florecer con una fuerza que no proviene del esfuerzo, sino de la obediencia silenciosa. La Escritura está llena de mujeres que caminaron con sabiduría espiritual, no porque tuvieran todo resuelto, sino porque sabían dónde acudir. En 1 Samuel capítulo 25 se presenta el ejemplo de Abigail, una mujer que evitó una tragedia nacional gracias a su discernimiento. Su esposo necio había provocado a David, pero ella, sin caer en el pánico, actuó con inteligencia y con temor de Dios. Su respuesta no solo evitó sangre, sino que honró al futuro rey y salvó a su casa. Esa sabiduría no era común, no venía de su posición, sino de su conexión con la verdad. Una mujer que escucha a Dios puede cambiar el curso de una historia con una sola palabra dicha a tiempo. Puede cerrar puertas al enemigo con un silencio prudente. Puede abrir caminos de bendición con una decisión sabia. La sabiduría espiritual te da ojos para ver lo que tus emociones no pueden detectar. Te permite discernir intenciones, separar verdad de apariencia, proteger lo que otros dejan expuesto. Es una cobertura invisible que marca la diferencia entre la mujer que repite ciclos y la mujer que los rompe, entre la que vive por reacción y la que camina por revelación. Esa sabiduría no te hace superior, te hace más sensible, no te lleva a juzgar, te lleva a entamuntar, interceder, no te impulsa a controlar, te enseña a soltar lo que no puedes cambiar y a intervenir solo donde Dios te autoriza, porque no toda batalla se pelea con palabras. Algunas solo se ganan con oración, con ayuno, con discernimiento. Proverbios 14:1 declara: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esta afirmación va más allá de una estructura familiar.
aplica a toda construcción espiritual. La mujer que edifica es la que consulta antes de hablar, la que ora antes de decidir, la que escucha antes de reaccionar, porque sabe que cada palabra puede levantar o derribar, que cada actitud puede acercar o alejar la voluntad de Dios. Ella entiende que no todo lo que parece correcto es sabio y no todo lo que se siente bien es verdad. Por eso busca en la palabra, no en las emociones. Se alimenta de la Escritura, no de opiniones. Busca al Espíritu Santo, no al ruido de las redes, porque su fuente no es fluctuante, su guía no es terrenal, su arma secreta no es la apariencia, es la sabiduría espiritual. Una mujer sin sabiduría puede ser talentosa pero errática, puede tener visión pero sin dirección, puede tener fuerza pero desperdiciarla en lo que no edifica. La sabiduría espiritual enfoca, estabiliza, corrige. No solo te dice qué hacer, te muestra cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Porque una acción buena en un momento equivocado puede causar daño. La sabiduría te enseña el ritmo del cielo. No se mueve por ansiedad, no responde a provocaciones, no cae en trampas disfrazadas de promesas. Ella reconoce el tiempo, interpreta las señales, responde con paz. Esa mujer no es impulsiva, es estratégica. No porque lo planee todo, sino porque todo lo entrega a Dios antes de actuar. Dios desea formar en ti esa sabiduría, no como un accesorio, sino como un fundamento, no como un recurso ocasional, sino como un estilo de vida. El libro de Proverbios es una guía constante de esta verdad. Proverbios 3, 13 a 18, describe la sabiduría como algo más valioso que el oro y la plata, como un árbol de vida para quienes la abrazan. Esa imagen no es poética, es espiritual. La sabiduría es lo que sostiene, lo que nutre, lo que permanece. Y quien la tiene no será movida fácilmente. Puede venir la crítica, la confusión, el ataque. Pero si hay sabiduría, habrá estabilidad, habrá visión, habrá victoria sin necesidad de violencia. Porque la mujer sabia no pelea por cualquier causa. Solo se levanta cuando el cielo se lo ordena. Una mujer poderosa no necesita imponerse cuando ha sido instruida por Dios. No necesita demostrar su punto cuando ya ha sido afirmada por la verdad. No necesita tener la última palabra cuando sabe que su palabra es suficiente. Esa mujer vive con una paz que el mundo no entiende, porque su sabiduría no viene de libros, viene de rodillas dobladas, no viene de experiencia humana, viene de comunión diaria, y en esa comunión ha aprendido a callar cuando otros gritan, a esperar cuando todo parece urgente, a actuar con precisión cuando todos dudan. Esa es la fuerza que no se ve, pero que transforma todo lo que toca. La sabiduría espiritual no es una opción para tiempos difíciles, es una necesidad permanente, porque hay decisiones que no puedes tomar sin ella. Hay puertas que parecen bendición, pero son trampas disfrazadas. Hay caminos que parecen rectos, pero terminan en confusión. Solo la sabiduría te guarda de lo que tus ojos no pueden anticipar. Solo ella te prepara para decir sí cuando es tiempo y no cuando lo que está en juego es tu paz, tu propósito o tu dignidad. Porque una mujer sabia no negocia su integridad, no vende su llamado por aceptación, no cambia lo eterno por lo urgente. Dios está buscando mujeres que se levanten con sabiduría, no solo con pasión, no solo con fuerza, no solo con talento. Mujeres que consulten antes de confrontar, que escuchen antes de hablar, que actúen solo cuando el Espíritu les indique, porque esas mujeres no se desgastan peleando en su carne, ellas vencen desde el Espíritu. Y lo que conquistan permanece, porque ha sido guiado desde lo alto. No se dejan llevar por lo aparente.
no reaccionan al primer impulso, no viven de emociones pasajeras. Ellas viven en el fluir del consejo divino. Y en ese fluir, todo lo que hacen prospera. Porque no se trata de hacer mucho, sino de hacer lo correcto, en el tiempo correcto, de la forma correcta. El Salmo 111:10 lo afirma con contundencia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Dios no es miedo, es reverencia, es dependencia, es conciencia permanente de su presencia. La mujer sabia vive con esa conciencia, sabe que no está sola, sabe que cada decisión puede honrar o deshonrar a Dios. Y por eso consulta, espera, discierne. Esa mujer no necesita correr, camina con paso firme. Porque el que tiene sabiduría no vive corriendo detrás de lo que parece urgente. Vive persiguiendo lo que tiene propósito eterno. La sabiduría espiritual es más que un don, es una defensa contra la confusión, es una lámpara en la oscuridad, es una brújula cuando todo parece incierto. Y Dios quiere darte esa sabiduría sin medida, pero también quiere que la atesores, que la guardes, que la vivas, no como una teoría, sino como una respuesta práctica a cada situación. Porque cuando una mujer vive por sabiduría, ya no es dominada por sus emociones, ya no es manipulada por su entorno, ya no es vencida por la presión, porque su alma ha sido anclada en el consejo eterno. Y esa mujer, aunque no siempre sea comprendida, será sostenida. Aunque a veces sea criticada, será honrada. Aunque pase desapercibida, será usada poderosamente, porque el cielo respalda a quienes obedecen su voz. Y si decides vivir por sabiduría, verás cómo Dios te guía en cada paso, cómo te guarda en cada decisión, cómo te eleva sin necesidad de que tú te promociones. Porque la sabiduría no solo abre puertas, también las cierra cuando no conviene entrar. Y quien vive por ella camina con la certeza de que cada paso está siendo dirigido por aquel que nunca falla. Hay una fuerza que no necesita ruido, una autoridad que no se impone pero transforma, una influencia que no se exhibe pero deja huella. Esa es la fuerza de la mujer que ha sido formada por Dios para liderar desde la humildad, no desde el ego, porque el verdadero poder espiritual no nace de competir con otros, sino de servir con un corazón rendido. El mundo enseña que para sobresalir hay que imponerse, que para ser vista hay que gritar más fuerte, que para liderar hay que dominar. Pero en el reino de Dios, la lógica es diferente. El mayor es el que sirve, el primero es el que se hace último. Y la mujer que ha entendido esto se vuelve un canal de edificación, no de división. Jesús no necesitó competir para ser reconocido. Su autoridad no fue el resultado de estrategias humanas, sino del respaldo del Padre. Y cuando eligió a quienes habrían de extender su mensaje, no buscó a los más influyentes, sino a los más disponibles. En Marcos 10:43-44 dejó una instrucción eterna. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Esa no es una sugerencia cultural, es un principio eterno. La grandeza en el reino se mide por la capacidad de amar, de edificar, de levantar a otros sin temor a perder tu lugar. La mujer fuerte ha entendido que la competencia es un veneno sutil, porque mientras compite, pierde tiempo, energía y enfoque. La comparación roba paz, debilita el alma y contamina las relaciones. Pero la que ha sido afirmada por Dios ya no vive compitiendo, porque sabe que su porción está segura, que su llamado es único, que su crecimiento no depende de la caída de nadie. Ella no necesita derribar a otras para avanzar, porque ha sido ungida para edificar, para sanar, para liderar con una mansedumbre que desarma la arrogancia. En Proverbios 31:26 se describe a la mujer virtuosa como alguien que abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Esa
Voz no hiere, construye, no divide, atrae, no acusa, restaura. Hay poder en una mujer que lidera desde la humildad, porque la humildad no es debilidad, es dominio propio. Es tener autoridad y decidir usarla para levantar a otros. Es tener razón y optar por la paz. Es tener influencia y elegir el servicio. Filipenses 2:3 nos instruye diciendo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta actitud no es solo deseable, es imprescindible para quienes quieren liderar conforme al corazón de Dios. La mujer que lidera con humildad no busca reconocimiento, pero su fruto la recomienda. No busca títulos, pero el cielo respalda su labor. El liderazgo espiritual no se trata de control, sino de influencia alineada con el propósito divino. Una mujer que ha sido transformada por Dios se convierte en una presencia que edifica donde quiera que va. Su sola manera de hablar trae paz. Su discernimiento guía. Su silencio da testimonio. Ella no necesita decir que tiene autoridad. Su vida lo refleja. No necesita exigir respeto. Su carácter lo inspira. Y cuando guía, no lo hace desde la altivez, sino desde la conciencia de que todo lo que tiene proviene de Dios. Dios exalta a los humildes porque sabe que en ellos puede confiar su gloria. El orgullo contamina la unción, pero la humildad la multiplica. En Santiago 4:6 leemos: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa gracia no es solo salvación, es poder para cumplir un propósito más grande que uno mismo. La mujer que ha muerto al deseo de brillar por sí misma resplandece con una luz que no se apaga, porque no es suya, es del cielo. Y esa luz no compite, no provoca envidia, no busca aprobación. Esa luz guía, sana, libera. La verdadera mujer poderosa no necesita demostrar nada, porque vive en paz con su llamado. No se inquieta por los avances de otra, porque entiende que la victoria de su hermana no es una amenaza, sino una confirmación de que Dios sigue obrando. Ella celebra, no critica. Apoya, no obstaculiza. Ora, no murmura, porque sabe que en el reino de Dios la suma de esfuerzos es más poderosa que cualquier talento individual. No fue una sola mujer la que sostuvo el ministerio de Jesús, sino un grupo de mujeres que desde sus recursos y posiciones apoyaron con fidelidad. Y no fue una sola la que encontró a en el anonimato. Y esa mujer, cuando lidera, no busca seguidores, busca levantar discípulas. No usa a otros como escalones, sino como compañeros de propósito. No se posiciona como centro, sino como sierva del plan eterno. Y en ese lugar de humildad, Dios la levanta con una autoridad que no necesita explicación. No hay mujer fuerte sin proceso. No hay guerrera sin formación, no hay autoridad sin quebranto. Cada etapa dolorosa, cada silencio de Dios, cada aparente pérdida es una parte exacta de la estrategia divina para forjar un carácter que no se quiebre ante la presión, una fe que no se derrumbe con la tormenta, un espíritu que no se rinda en medio de la espera, porque el proceso no es castigo, es entrenamiento. Es en el fuego donde se prueba el oro y es en la prueba donde se revela la fortaleza de una mujer que no fue llamada a sobrevivir como víctima, sino a avanzar como guerrera. La formación de Dios nunca es superficial. Él no pule apariencias, transforma el alma desde la raíz. La mujer que ha sido forjada en el proceso
Ya no se define por lo que ha perdido, sino por lo que ha aprendido. Ya no busca escapar de la incomodidad, porque ha entendido que es ahí donde el carácter se moldea. Cada lágrima sembrada en obediencia produce una cosecha de resistencia. Cada noche en la que eligió adorar en medio del dolor se convierte en una espada en sus manos, porque Dios no forma guerreras con palabras bonitas, las forma con batallas reales. Y en esas batallas su presencia se vuelve más palpable que nunca. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía no siempre se siente, pero siempre transforma. Cuando una mujer es procesada por Dios, muchas veces lo primero que se quiebra es su orgullo. Él arranca la autosuficiencia, desmantela las fortalezas mentales, confronta lo que parecía intocable y no lo hace por crueldad, sino por amor. Porque para levantar a alguien como instrumento de guerra espiritual, primero necesita vaciarla de toda fuerza humana. En Jeremías 18, el Señor lleva al profeta a la casa del alfarero y allí le muestra cómo la vasija se deshace en las manos del artesano, solo para volver a ser formada según su diseño. Así también es el proceso. Dios rompe lo que no sirve para levantar algo que no podrá ser destruido. Las temporadas de proceso no siempre son visibles. Muchas veces ocurren en lo secreto, lejos de la mirada de los demás. Pero lo que se forja allí sostiene lo que luego será visto por todos. Jesús pasó 30 años en anonimato antes de 3 años de ministerio. Y en ese tiempo fue afirmado, probado, tentado, preparado. No hubo escenarios, pero hubo propósito. Así también es con la mujer que Dios está formando. Tal vez nadie ve su proceso, tal vez nadie aplaude su fidelidad, pero el cielo registra cada obediencia, cada renuncia, cada oración pronunciada en medio del silencio. Y el día en que Dios la exponga, nadie podrá negar que fue forjada por Él. En 1 de Pedro 5:10 encontramos una promesa que sostiene a toda mujer en medio del proceso. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cada palabra aquí es una etapa de formación. Dios perfecciona, porque el proceso revela las áreas que necesitan ser transformadas. Dios afirma, porque una mujer inestable no puede sostener un propósito eterno. Dios fortalece, porque la debilidad entregada en obediencia se convierte en poder espiritual. Y Dios establece, porque no basta con comenzar fuerte, hay que permanecer firme. La mujer que ha atravesado el proceso ya no se deja llevar por emociones. Ha aprendido a esperar, ya no responde con ansiedad, porque ha conocido la paz que sobrepasa el entendimiento. Ya no se rinde ante la oposición, porque ha sido entrenada en el lugar secreto. Ha entendido que no necesita entenderlo todo para obedecer, porque su confianza no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de aquel que la llamó. Filipenses 1:6 lo afirma con claridad. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa convicción es su ancla. El proceso puede ser largo, confuso, doloroso, pero también es el lugar donde la voz de Dios se vuelve más clara, donde las prioridades se reordenan, donde la dependencia se vuelve total. Es allí donde se decide si una mujer quedará marcada por el dolor o empoderada por la gracia. Las que eligen rendirse a Dios en el proceso emergen con una autoridad que no se puede falsificar, porque el proceso
no solo las quebró, también las alineó. No solo las humilló, también las posicionó. No solo las vació, también las llenó. Dios no desperdicia el dolor. Cada experiencia, cada pérdida, cada silencio se convierte en parte de la estrategia divina. Romanos 8:28 lo confirma. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Esto no significa que todo lo que sucede es bueno, sino que Dios lo usará todo para un propósito superior. Y cuando una mujer lo entiende, deja de pelear con su proceso y comienza a caminar en él con propósito. Ya no pregunta por qué, sino para qué. Ya no huye del fuego, porque ha entendido que en el horno también hay presencia. La mujer poderosa no es aquella que nunca ha sido herida, sino la que fue sanada por Dios y volvió más fuerte. No es la que evitó el proceso, sino la que se dejó moldear en él. No es la que nunca dudó, sino la que creyó a pesar de todo. Esa es la guerrera que Dios levanta. No una víctima de las circunstancias, sino una hija que decidió confiar cuando no entendía, y esa decisión la transformó. Una mujer verdaderamente poderosa no es aquella que busca cambiar el mundo a grito, sino la que permite que Dios transforme su mundo interior en silencio. Porque toda transformación visible es el reflejo de una rendición invisible. Y es allí, en ese espacio, donde solo Dios ve, donde nace la fuerza que sostiene, la fe que mueve y la determinación que no se quiebra. La fortaleza de una mujer no se mide por cuántas batallas ha enfrentado, sino por cuántas veces ha decidido creer cuando todo parecía perdido. No hay victoria más alta que la de una mujer que eligió permanecer. En un mundo que la invita a rendirse, ella sigue de pie. No por orgullo, sino porque sabe quién la sostiene. Isaías 41:10 lo confirma. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si dejas que Dios te moldee desde dentro, verás cómo Él te posiciona donde jamás imaginaste. No porque luchaste por ser vista, sino porque fuiste hallada fiel. Y esa fidelidad en manos de Dios abre puertas que ninguna fuerza humana podría forzar.